Miren, el que les habla, yo soy el ingeniero Armando Ruiz Rebollar, soy developer senior en Python, soy certificado en Python por el Instituto de Python, tengo la certificación PCET y PCAP en Python, además soy programador tanto full stack, trabajo tanto con frameworks de full stack como React, como Angular, como Vue, trabajo también con Java, con C Sharp. Tengo más de 20 años de experiencia desarrollando aplicaciones para todo tipo y también me dedico bastante al tema de lo que es capacitación, de lo que es docencia. Esas mis redes sociales, las redes sociales mejor de la academia. Tenemos un canal de YouTube, tenemos manejamos Twitter y también manejamos Instagram por ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces ya me conocieron un poco. Vamos a ver, ya comenzamos acá. Y vamos a ver un poco de Python a fondo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender en el curso. ¿Cuáles son las reglas del juego o qué es lo que generalmente yo trato de siempre indicarles para que la recepción del curso sea de una manera correcta? Primero encuentra un espacio adecuado, trata de encontrar donde te puedas concentrar para la clase, toma notas si es necesario, a veces mientras estamos desarrollando el curso hay puntos de que no lo puedes decir en el momento, entonces siempre tienes que tener un cuaderno a la mano para que tomes nota, yo te recomiendo eso. Interactúa en la clase, puedes activar tu micrófono, no hay ningún problema, pero eso sí, trata de que al momento de activar tu micrófono no tengas algún dispositivo conectado o un aparato eléctrico, como por ejemplo tu televisor o tu parlante por ahí, porque sí se nota, ¿no? Se nota y al momento de hacer la grabación también sale todo. La grabación, ¿no? Entonces, si vas a participar, bienvenido sea, pero trata. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no se preocupen, ya regresé con esto. Ya, entonces seguimos acá. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, usa el chat con confianza. Ok, a ver. No tenemos audio, Armando. Ya, ahora sí, ya regresó, ¿no? ¿Sí? ¿Lo Sí, escuchan? señor, ya te oigo. Ya, listo. Usa el chat con confianza, siempre esté atento, trata de aislarte, trata de conectarse siempre a la hora pactada, ¿ya? Y tómese un descanso en un break, aunque las clases van a ser 2 horas y lo vamos a tener full, no creo que vamos a tener un break, ¿ya? No creo que vamos a tener un break, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a comenzar con la clase 1 de Python, ¿ya? A ver, vamos a ver un poco en esta clase lo que es introducción a Python, instalación y configuración del entorno de desarrollo, aprendiendo la sintaxis del lenguaje, vamos a manejar variables, operadores, tipo de datos, entradas y salidas, estructuras de control, y vamos a hacer ejercicios también de algoritmia, ¿ya? Ok. A ver, antes de comenzar a aprender un poco de Python, yo les voy contando un poco mi experiencia como programador, o cómo aprendí el tema de programación y qué los recomiendo. Una de las claves para aprender programación es obviamente practicar, ¿no? Eso es la clave, practicar y nunca darse por vencido si algún momento tienen un problema en un ejercicio o tienen un problema en entender algún ejercicio. Entonces hay personas que comienzan con mucho ánimo, pero en el transcurso del curso, porque obviamente las cosas a veces se ponen muy complicadas, ¿no? Cada vez el curso va avanzando y hay temas un poco más complicados porque eso te hace experto. Entonces es el momento de que tú tienes que ser más fuerte, ¿no? O tienes que practicar mucho más, tienes que tener
bastante poder de decisión y siempre, como yo digo, tratar de llegar a una meta. Cuando hagas algo siempre llega a una meta, ¿no? Entonces, si yo quiero comenzar este curso, yo quiero no sé, quiero aprender programación, quiero cambiar de puesto de trabajo o quiero certificarme, ¿ok? Entonces sí, tienes que tener ese objetivo. Entonces es bueno para eso, ¿no? La vida siempre hay que poner un objetivo. Entonces, como te dije, para aprender programación hay un curso que se llama Fundamentos de Programación, que enseñan también en la universidad, donde te enseñan las bases, el tema de algoritmias, de pseudocódigos, ¿ok? Entonces eso te permite entrenar tu lógica de programación. Entonces, para tú poder ser programador, lo primero que tienes que hacer es entrenar tu lógica de programación, tener un pensamiento computacional, poder resolver cualquier ejercicio de programación sin utilizar sin importar, mejor dicho, el lenguaje de programación. Porque el lenguaje de programación, el lenguaje es un medio que te va a permitir desarrollar tu software o desarrollar tus programas. ¿Ok? Pero antes de tú aprender el lenguaje de programación, tienes que aprender los fundamentos, o sea, la base de programación. ¿Ok? A ver, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un ingeniero civil y quieres hacer quieres hacer un edificio, o quieres hacer un chalet, o quieres hacer un departamentos o casas. Entonces, lo primero que tienes que saber es el tema de arquitectura, ¿no? Llevar el curso en la universidad, comenzar a hacer tus planos, todo eso. Entonces, cuando ya tienes base de lo que es arquitectura, ¿ok? Y tienes experiencia, entonces puedes desarrollar cualquier tipo, en este caso, de infraestructura. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, primero lo que tienes que hacer es tomar la base de fundamentos, y después de eso no importa el lenguaje de programación. Inclusive hay personas de que toman a Python como un lenguaje fácil de aprender. Sí, Python es muy fácil de aprender, ¿ok? Es muy parecido al lenguaje común, al lenguaje natural. Es un inglés técnico bastante entendible. No necesitas, para empezar, por ejemplo, ser un experto en matemáticas, ser un experto hablando inglés para comenzar. Pero en el transcurrir del tiempo, sí, cuando ya te vayas poniendo metas, seguramente vas a tener que agregar más habilidades a tu aprendizaje de Python, ¿ok? O a tu aprendizaje de programación. Otros temas que suceden, cuando tú aprendes un lenguaje de programación, entonces es muy fácil aprender el segundo o el siguiente lenguaje. Es como el inglés, ¿no? Si o como un idioma, si aprendes muy bien un idioma, el segundo idioma ya se te hace muy fácil, ¿no? Porque ya tienes las técnicas, ya tienes las habilidades y ya sabes cómo enfrentar a un idioma. Entonces esto es lo mismo en la programación, ¿no? Si aprendes bien los fundamentos, entonces aprendes cualquier lenguaje de programación y el siguiente va a ser mucho más fácil. Entonces tienes que acentuar bien tus bases de fundamento, después puedes pasar a Python, después puedes aprender Java, después aprender .NET, después aprender C# o los lenguajes de programación que tú te quieras mover. Inclusive en empresas de software, a veces contratan a programadores para un lenguaje en específico y te dicen, bueno, acá, por ejemplo, lo que necesitamos es personas que tengan pensamiento computacional o que tenga habilidades en la programación. Y nosotros lo entrenamos, no importa, ¿ok? Porque utilizar el lenguaje es mucho más sencillo si tú sabes las bases, ¿no? La parte de los fundamentos. Eso es importante. Entonces, nosotros vamos a aprender los fundamentos de programación y para eso vamos a utilizar Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, es interpretado, orientado a objetos y de uso generalizado con semántica dinámica que se utiliza para la programación de propósito general. Entonces, con Python generalmente, pues, como te dije al inicio, puedes desarrollar diferentes tipos de aplicativos, ¿no? Como aplicativos de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones de data science, como te dije, te mencioné. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué debes aprender Python? Como te dije, porque primero es un lenguaje fácil de aprender, ¿ok? Todo el mundo, todas las personas que quieren aprender como programación, se recomienda empezar por Python. El código que vas a escribir es muy comprensible, como el inglés simple, como te dije, es de código abierto para que cualquier persona pueda contribuir. Cuando se dice que es de código abierto, es que para utilizar Python tanto en modo de desarrollo, o sea, en tu casa o en tu máquina o en una empresa, no necesitas
comprar una licencia o comprar un software, porque Python es de código libre, ¿no? Como la mayoría de software de esta generación son de código libre, no son open source, como se dice, ¿ya? Python es adecuado para tareas cotidianas, entonces lo que te permite es optimizar procesos. Si tú estás trabajando en una empresa, en una compañía, y haces un trabajo manual, mejor dicho, o un trabajo reiterativo, entonces ese trabajo que te puede demorar 2, 3, 4, 5 horas, lo puedes optimizar utilizando un programa o haciendo una aplicación o usando un software, como lo quieres llamar. Entonces, eso te va a permitir, por ejemplo, todo el trabajo que te puede involucrar horas, lo puedes optimizar, como te vuelvo a repetir, y el trabajo que generalmente te demoraba varias horas, ahora te pueden demorar menos horas, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo lo que piensas lo puedes desarrollar. Todo lo que piensas lo puedes desarrollar. ¿Ok? Es importante eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características de Python? Python es multiplataforma. ¿Por qué es multiplataforma? Porque Python puede funcionar en cualquier sistema operativo. Si tú tienes una Mac, funciona en una Mac. Si tú tienes Linux, funciona en Linux. Si tú tienes Windows, funciona en Windows. Y no necesitas instalar nada por fuera. Lo único que necesitas es instalar el intérprete de Python, que lo bajas de un sitio web, que es la página se llama python.org, ¿no? Bajas el intérprete de Python, lo instalas en tu máquina y vas a poder utilizar Python en los sistemas operativos que te mencioné. ¿Ya? Te vuelvo a repetir, en Windows, en Mac, una versión de Linux, en Ubuntu o en CentOS, por ejemplo. ¿Okay? Es multiparadigma porque puedes trabajar en varios paradigmas de programación, como programación orientada a objetos, como programación funcional, programación lineal. ¿Okay? Se adecua, mejor dicho, a varios paradigmas de programación. Es de código abierto también, porque puedes encontrar código dentro de la red o librerías que tú puedes adecuar dentro de tu trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Imagina que tú estás haciendo una aplicación o estás haciendo un programa en Python y que ese programa quieres, por ejemplo, no sé, que quieres hacer un programa tipo Uber, por ejemplo, y quieres detectar el GPS. Entonces, seguramente te vas a preguntar cómo hago eso. Entonces, si tienes experiencia en programación, tú mismo haces el código para poder hacer las coordenadas de esa aplicación, o seguramente puedes encontrar una librería que otra persona lo ha hecho y lo puedes descargar y lo puedes utilizar en tu programa. Eso es interesante, ¿no? Por eso dice que es de código abierto. Vas a encontrar librerías, vas a encontrar código fuente que tú vas a poder incorporar dentro de tu programa, ¿no? Tiene excelentes librerías, como te digo. Hay librerías, por ejemplo, te voy a mencionar algunas: librerías para conexión a base de datos, librerías para trabajar con archivos de Excel, librerías para tratamiento de imágenes, librerías para trabajar con mapas, librerías para trabajar con archivos de sonido, librerías para trabajar con internet, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes librerías para eso. Librerías para trabajar con placas, librerías trabajar con Arduino, para todo vas a encontrar librerías de eso. ¿Ok? Y sobre todo es totalmente escalable, o sea, tú vas a poder empezar a hacer un desarrollo en Python, y ese desarrollo que lo comienzas a hacer en escritorio, más adelante ese mismo programa lo puedes llevar a web o lo puedes llevar a cualquier plataforma. Por eso se dice que es escalable. Ok, ahora, el punto 4 que dice que es interpretado. Les voy a explicar un poco de lo que es interpretado, ¿ya? Primero vamos a conocer un poco cómo funciona un programa, ¿ya? Miren, hay tres actores principales: el programador, el programa y el código fuente, ¿ya? Entonces les voy a hacer un pequeño gráfico por acá para que quede claro esto. Miren. Voy a analizar un poco la fuente. Miren, hay tres actores principales al momento de crear un programa. El programador, ¿ya? Después existe el programa, y después existe acá también el lenguaje de programación.
el lenguaje de programación. Ok. Tres factores principales. Ahora, el programador, que es lo que nosotros tratamos de entrenarnos, el programador lo que tiene que hacer primero es tener las bases para hacer el programa, tiene que aprender sintaxis, tiene que aprender reglas para poder comenzar a construir código, ¿no? O sea, esa es la función, aprender reglas de programación. Vamos a ponerle así, reglas de programación. Es igual como si tú quisieras aprender inglés. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguramente te matriculas en un curso, te metes a un bootcamp, o ves videos por internet, o te compras un diccionario y eres autodidacta. Entonces, ahí vas a ir aprendiendo el léxico, ¿no? Estás aprendiendo la sintaxis, estás aprendiendo las palabras reservadas del inglés. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? El programador lo que tiene que aprender es la sintaxis y esas palabras reservadas que tiene la programación. Eso es lo que hace el programador. Ahora, para comenzar a crear un programa, el programador, una vez que ya tiene el conocimiento, necesita un lenguaje de programación. El lenguaje de programación puede ser Python, por ejemplo, ¿ya? Necesita un lenguaje de programación. Entonces, ese programa lo crea en ese lenguaje de programación, ¿ya? Y ese programa tiene dos partes. Mira, les voy contando. El programa tiene el código fuente, que es el que escribe la programación, y el compilado. ¿Ya? El compilado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el programador, con la ayuda de algún lenguaje de programación, por ejemplo Python, comienza a escribir su código. Ese código se llama código fuente, que es lo que le estoy colocando acá. Entonces, todo lo que tú escribes, el computador no lo conoce, no sabe lo que está escribiendo, porque acuérdate que el computador internamente trabaja en bytes, no con 1-0. Entonces, para que él lo pueda reconocer, el código fuente que te estás escribiendo, lo tiene que compilar. Entonces, o transformarlo a un lenguaje de máquina. Para transformarlo en un lenguaje de máquina, necesita un compilador. Entonces, todos los lenguajes de programación vienen con un compilador interno. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función que realiza el compilador? El compilador, lo primero, obviamente, es transformar tu código fuente a un lenguaje compilado para que el computador lo pueda entender. Eso es uno. Y segundo, ¿ok? Transformar tu programa a un programa objeto, a un programa final. ¿Para qué? Para que el cliente final lo pueda utilizar. ¿Ya? Imagínate que quieres hacer un sistema de facturación, un programa de facturación. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer, el programador, es escribir el programa utilizando un lenguaje de programación. Ese programa se llama código fuente. Para eso debes saber las reglas de programación. Y una vez que termina de hacer todo ese programa, lo tienes que transformar a un programa objeto, para dárselo al cliente o a la compañía que vamos a utilizar. Entonces, para eso debe pasar un proceso que se llama compilación. El proceso de compilación es que el código fuente se transforme a un lenguaje de máquina para que el computador lo pueda entender. Si hubiera algunos errores, el compilador te va a decir, oye, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Entonces, eso es lo que generalmente hace un lenguaje de programación. ¿Ok? Utiliza un compilador para transformar el código fuente que ha escrito el programador a un programa objeto. Pero Python no es un lenguaje compilado. Python es un lenguaje interpretado, o sea, no tiene un compilador interno. ¿Por qué? Porque si fuera compilado, no podría trabajar en diferentes sistemas operativos como le había mencionado. O sea, Python es un lenguaje interpretado, lo que hace es el código que vamos a escribir, lo va a leer línea por línea, desde arriba hacia abajo, y donde encuentre un error, él me va a decir dónde va a indicar el error. Si mi programa tuviera 200 líneas de código, entonces, y en la línea 100 hubiera un error, ya las otras 100 líneas que vienen después, ya no lo va a hacer, ya no lo va a compilar. ¿Ok? Entonces, es un lenguaje interpretado, porque gracias al lenguaje interpretado, ¿ya? ¿Ok? Así, gracias. Gracias al lenguaje interpretado, puede funcionar en diferentes máquinas. ¿Ok? Ya, a ver, me preguntan ahí, ¿el código de Python queda a la vista? ¿Hay manera de enmascarar nuestro código para que nadie lo copie en caso de no quererse? Ya, generalmente, ya, eso es muy importante lo que dice Luis. Yo digo que la programación ha avanzado tanto que los programadores antiguos, y yo me incluyo ahí,
a veces quiere proteger su código. Es lógico, ¿no? Proteger tu código, ¿no? Proteger lo que tú has creado o lo que tú has inventado. Eso es normal. Protegerlo, ¿ya? Entonces, antiguamente, los programadores de la vieja guardia, como yo digo, creas tu programa y lo compilabas y lo compilabas a un formato llamado exe, ¿no? .exe, o sea, ejecutable. Entonces, el cliente o la persona que iba a usar tu máquina no podía ver el código que tú has escrito porque está compilado, ¿ya? Pero ahora eso ha cambiado bastante, porque el tema del open source, ¿no? Del código abierto. Entonces, tú tienes que quedar con el cliente al momento o con la compañía. No, imagínate que en la compañía que tú vayas a trabajar, todo lo que creas es para la compañía. Pero si tú haces un trabajo para un cliente, o sea, tú tienes que quedar si le vas a dar la fuente al cliente o solo necesitas el compilado. Eso es muy importante. La fuente, o sea, lo que tú has escrito de código. Si el cliente dice, no, yo necesito la fuente, entonces tú tienes que hacer otro tipo de contrato y obviamente son otro tipo de cláusulas, mejor dicho. ¿Ya? Ok. Pero si tú dices, oye, no, si dices, no, yo necesito el compilado y el código lo has hecho en Python, entonces sí hay librerías en Python que te permiten, mejor dicho, compilar tu código a un ejecutable para que la persona que va a usar tu código no pueda ver la fuente. Sí hay, no te preocupes, sí hay. Pero esa idea hay que quitarnos un poco porque ahora todo es libre, ¿no? Todo es de todo. Mejor. Si usas Python, todo es de todo, ¿no? Por eso encontramos repositorios, un montón de repositorios libres donde encontramos información, ¿no? Pero sí hay cosas, cuando trabajas sobre todo en una compañía o hay unas cosas que sí tienes que proteger. Ojo, acuérdate que hay leyes de protección, ¿eh? Es importante eso. Si tú haces una página web o haces un sistema de facturación y lo pones en un repositorio, le pones que es derechos reservados. Entonces la persona que usa tu software o utiliza tu fuente sin permiso, entonces hay leyes que te protegen. Ojo que eso es importante. Hay leyes que te protegen. Hay personas que no pueden utilizar tu software sin permiso. Entonces eso ya hay que no preocuparnos en eso. Ahora dice, al crear un compilado de software en Python ya no queda con la cualidad de portabilidad, ¿cierto? ¿O sigue siendo igualmente portable? A ver. Cuando se habla de portabilidad es cuando generalmente haces un software para aplicaciones de escritorio, ¿no? Sí, para aplicaciones que sí se puede hacer un software portable, como te dije, usando librerías, convirtiéndolas a Excel. Pero ahora, como te vuelvo a repetir, la tecnología ha avanzado tanto, ahora se habla mucho con aplicaciones web, ¿no? Y en aplicaciones web ya ese tema de portable ya no va mucho, ¿no? Porque necesitas solo un navegador y en el navegador vas a poder ver todo el software, ¿no? Todo el software vas a poder ver en el navegador. Y no vas a tener ningún problema en eso. Listo, entonces eso es muy importante, esos tres pasos, el programador, reglas de programación, el programa es donde el programador escribe el código fuente, ¿ok? Y se necesita un compilador para transformarlo en un programa objeto y el programador debe aprender un lenguaje de programación como Python para poder escribir código fuente, ¿ya? Entonces, esos son los pasos. Por ejemplo, si yo quiero aprender Python, yo quiero aprender este lenguaje de programación, lo primero que tengo que aprender es las reglas, porque no puedo de frente agarrar. Hay personas que hacen, por ejemplo, si tú quieres aprender Python, te descargas el programa, lo instalas en tu máquina y ahí ¿qué haces? Quedas mirando, no. Entonces lo que tienes que hacer antes de instalar Python es aprender las reglas de programación. Y luego de eso, instalas Python, y luego que instalas Python, ya comienzas a hacer tus programas con tu código fuente, ¿ya? Acuérdense que Python no es un lenguaje compilado, eso que debe quedar claro, es un lenguaje interpretado. No tiene un compilador para transformarlo en un programa ejecutable, mejor dicho. Interpreta todas las líneas de código que tú vas escribiendo de arriba hacia abajo, ¿ya?
Dicen que es interpretado, una de las características, te vuelvo a repetir, es para que funcione en cualquier sistema operativo. Armando, una consulta. Imagínate que yo soy un programador en Python y hago un programa para una empresa, un programa de facturación, por ejemplo, que me contrata. Pero esa empresa, yo he escrito el código en un sistema operativo como Windows, por ejemplo, ¿no? Porque mi máquina tiene Windows y he escrito. Pero la compañía trabaja en Linux. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Tú puedes, el mismo programa que funciona en Windows va a funcionar en Linux. ¿Por qué? Porque todos los programas en Python, como estoy hablando de los scripts, terminan en .py, así, .py, ¿no? .py. Entonces, esto de acá, .py, lo puede leer tranquilamente una máquina con Linux, una máquina con Mac o una máquina con Windows, cualquiera de acá. ¿Ok? O sea, lo único que necesitas es instalarte un programa que es el intérprete de Python, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer como primera regla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, vamos a preparar el entorno. Entonces, lo primero, debo entrar a esta página. Seguramente ya algunos ya lo han hecho. Hay una página que se llama python.org. Esta es la página. Muy bien, aquí está. ¿Okay? Python.org. Muy bien, entonces le voy copiando, todo lo voy a ir copiando al chat. Entonces, desde esta página, ¿ok?, que lo soporta Python Software Foundation, que la mantiene, mejor dicho, Python Software Foundation, ¿ok?, vas a encontrar una opción que dice Downloads de descargas. Mira, ahorita estamos en la versión de Python 3.10. Ojo, lo que nos vamos a descargar ahorita no es un lenguaje de programación, es el intérprete. O sea, es para que nuestra máquina pueda entender código de Python. Esa es la respuesta. Para que nuestra máquina pueda entender código de Python, ya sea una Mac, ya sea Linux o Windows, necesitamos un intérprete que lo traduzca, mejor dicho, ahí está, que lo traduzca. Entonces, existe versiones diferentes de Python, sí. Por ejemplo, acá vamos a encontrar la versión 3.10, que es la que está ahorita activa, mejor dicho, pero no es la única que hay. Entonces, si nosotros nos vamos acá donde dice Unreleased, ¿no?, vas a encontrar otras versiones, ¿no? Porque Python casi tiene más de 10 años, ¿no? No es un lenguaje nuevo. Encuentras una versión 3.9, una versión 3.8, 3.7 y 2.7. Entonces la pregunta es, ¿cuál de ellas me descargo, Armando? Qué buena pregunta. ¿Cuál de ellos me descargo? ¿Cuál intérprete me descargo? Entonces, para las primeras bases del curso, yo siempre recomiendo descargar la versión 3.7, que es una versión estable. ¿Qué es una versión estable? Una versión estable quiere decir que ya tiene bastante tiempo en el mercado y ya ha sido probada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cuando sale una versión nueva, ¿okay?, lo sacan al mercado, hay gente que lo descarga, lo va probando, y como es open source, es libre, seguramente encuentra bugs, no encuentra errores. Entonces lo que hace la comunidad de Python va corrigiendo esos errores. Pero cuando el software es nuevo, entonces obviamente seguramente va a tener errores. Pero ya cuando tiene por lo menos un año y medio, 2 años, ya es un software un poco más estable, o es un intérprete más estable, es más confiable. Eso es uno. 2, es que tienes que saber qué es lo que vas a hacer con Python. Si vas a trabajar con librerías de Data Science, si vas a trabajar con librerías de entorno gráfico, si vas a trabajar con librerías de base de datos. O sea, no es la idea de agarrar y descargar, como es la versión 3.10 es la última, pum, la descargo, ¿no? Porque puede ser, o me descargo la versión 2 o la versión 3. Tienes que tú saber qué tipo de aplicaciones vas a hacer y descargarte el intérprete adecuado, porque el intérprete trabaja, mejor dicho, o hay librerías que trabajan con ciertas características de intérprete. O sea, hay librerías, por ejemplo, que te dicen, si tú quieres trabajar con mapas, entonces te recomiendo trabajar con la librería 3.7. Si quieres trabajar con conexión a base de datos, te recomiendo trabajar con la librería 3.9 para adelante. Entonces hay que saber también. Pero eso te da la experiencia, no te preocupes. ¿Ok? Pero nuestras primeras clases, como programadores principales o novatos o juniors en Python, con la versión 3.7 es suficiente. ¿Ok? Armando, ¿yo puedo tener en mi máquina versiones de intérprete de Python? Sí, puedes tener la versión 2.7, 3.7, 3.9, te cuento.
Si estás trabajando en una compañía, seguramente esa compañía tiene trabajando más de 12 años en Python o 10 años en Python. Seguramente el código que tiene está en la versión 2, porque hay una versión 2 de Python, ¿no? Entonces, y obviamente, a comparación entre la versión 2 y la versión 3, hay cambios obviamente porque obviamente ha pasado el tiempo y se ha mejorado el tema del programa o del intérprete, pero los cambios no son muy drásticos, ¿no? Una persona que sabe 3 o sabe la versión 3 bien, va a poder migrar todo lo que hace en la versión 2, vas a poder migrar en la versión 3. O sea, los cambios no son tan bruscos, pero sí hay cambios que tenemos que conocer. Por ejemplo, hay funciones, hay librerías, o hay librerías que ya están obsoletas, que ya no se utilizan y tenemos que reemplazar por las nuevas librerías. Sobre todo eso, ¿no? Que es obsoleto. Por ejemplo, hay una librería que tú lo trabajabas en la versión 2, ahora en la versión 3 hay otras librerías, o sea, son obsoletas, mejor dicho. Y tienes que tienes que ir viendo cómo actualizar tu código. ¿Ok? Entonces, hay otro para no olvidarme, dentro de las compañías también que tienen varios sistemas, por ejemplo en Python 2, en Python 3, lo que hacen es crear un entorno virtual, ¿no? Un entorno virtual mejor dicho, es un espacio donde el sistema que estás creando va a funcionar solo en ese espacio, en ese lugar, en ese entorno, mejor dicho. Y no va a afectar nada de tu máquina, nada globalmente de tu máquina. Entonces tú puedes crear pequeñas islas que vienen a ser pequeños entornos virtuales y por ejemplo, tú dices, voy a hacer un programa web, yo quiero que ese programa web funcione en la versión 3.8 de Python. Entonces creas un entorno virtual o como una carpeta y ahí instalas todo para ese sistema, ¿no? Es una isla, ¿no? Vas a hacer más adelante un sistema de facturación, ya no lo quieres hacer en la versión 3.8, sino en la versión 2. Entonces lo que haces es que creas un entorno virtual y instalas la versión 2. Entonces, para eso te sirven también los entornos virtuales. A ver. Dice, pero entre más recientes versiones manejan obviamente las características de las anteriores. Por ejemplo, como mencionas que la versión 3.7 será ideal para el manejo de mapas, pero esa misma característica de mejora tal vez la encontramos en 3. Claro, si tú comparas entre la versión 3.7 y la versión 3.10, eso no quiere decir de que si yo bajo la versión 3.10, mejor dicho, ya no están las características de la 3.7. Ojo, pero sí hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Si tienes la versión 3.7 y la versión 3.10, y tú estás acostumbrado a trabajar con la versión 3.7 y tienes un programa que trabaja con mapas, por ejemplo, y tú quieres actualizar, así bruscamente quieres actualizar tu programa y cambias el intérprete a 3.10, puede ser que algunas cosas no funcionen. ¿Por qué? No es porque la librería ya no exista, sino porque la librería ha sufrido cambios, se ha actualizado, mejor dicho, en funcionalidades. ¿Entiendes? No es que la librería deje de funcionar, sino que seguramente vas a tener que hacer algunos cambios a tu código. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Entonces, por eso, cuando tocas ese tema, sí se puede decir que es un poco delicado. Si tienes un programa funcionando en 3.10, entonces, en 3.7, perdón, al momento de migrar a 3.10, tienes que saber si las librerías que tienes en ese programa han sufrido algún cambio, porque si no te va a saltar el error. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien claro para que me puedas entender. Imagina que tú en tu máquina tienes la versión 3.10 de Python, ¿ya? Tienes la versión 3.10, ya te lo bajaste hoy día. Entonces tienes un amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pasar un programa en Python, o en Django mejor, que es una tienda virtual, un e-commerce te voy a pasar. Y te da la dirección del repositorio y tú lo comienzas a descargar. Entonces lo descargas en tu máquina y tú lo quieres ejecutar y no funciona. Te sale un montón de errores de librería. ¿Por qué? Porque ese programa ha sido creado en un intérprete muy diferente al que tienes en tu máquina. ¿Ok? Ha sido creado, por ejemplo, ha sido creado un intérprete de versión 3.7 si tienes 3.10.
Entonces, la librería sí existe, pero seguramente trabaja de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo más recomendable? Muy fácil, vas y si ese repositorio tiene su entorno virtual, activa su entorno virtual y córrelo en su isla, mejor dicho, o en su entorno donde ha sido creado. O si no tiene un entorno virtual, lo que tienes que hacer es tú crear un proyecto de cero, crear un entorno virtual, instalar el intérprete donde ha sido creado ese programa y ir pegando todo el código en ese intérprete. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? De esa manera se trabaja. Okay. Muy bien. Ahora, pero nosotros, pues esto de la descarga es muy sencillo, ¿no? Entonces, nosotros no, yo me voy a ir acá a la release, por ejemplo, y me voy a ir a esta versión 3.7. Ya, vamos a ir a la versión 3.7. Mira, vamos a ver 3.8, 3.8, 3.9, 3.9. Acá, esta es la versión 3.7. Acá le das Download. Acá hay la versión Download. Y desde acá ya te permite bajar los archivos. A ver, voy a bajar una más exacta, ¿ya? Una versión 3.7 más exacta, a ver, más mínima, mejor dicho. 3.7.4, aquí está, esta de acá, 3.7.1. Ya, mira, esta versión, el release ha sido en octubre del 2018, ya tiene bastante tiempo. Podríamos decir que ya es un poquito estable, ¿no? Entonces le voy a dar Download. ¿Ok? Me sale esta pantallita de acá y acá yo tengo que ver cuál es el que instalo acá. Este de acá, mira, el que descargo, perdón. Entonces este es el instalador. Entonces le doy clic acá y ahí me está comenzando a descargar el intérprete de Python. Ahí está, el intérprete. Ya lo descargo. Es un ejecutable. Y si yo en este momento, a ver, lo comienzo a instalar y le voy a dar doble clic directo y me va a salir esa pantalla. Bienvenido a la instalación de Python. Entonces yo debo darle clic acá en adicional Python y darle instalar ahora. Y comienzo a instalar. Nada más así. Es muy importante darle clic acá porque acá lo que le estás diciendo es que estás adicionando Python a las variables de entorno, ¿ya? Para que tú no lo hagas manualmente, seleccionalo acá, le das clic y le das ahora instalar ahora. Nada más, eso es lo único, no hay más ciencia ya, no hay más nada que hacer. Le das instalar ahora y comienza a instalar el intérprete, ya no hay más nada que hacer, ¿ya? Yo no lo voy a instalar porque yo tengo muchas versiones de Python en mi máquina y no quiero que haga conflicto con otras cosas que tengo, con otras clases que tengo, pero ya te indico cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Si tienes alguna pregunta, me vas a saber por el chat, no hay ningún problema. Yo voy a cerrar, ya sabes cómo hacerlo. Ahora, Armando, ¿cómo sé que se ha instalado Python? Entonces te vas al símbolo del sistema, al CMD, y escribes acá la palabra Python. Python. Entonces yo tengo la versión 3.7.5. Entonces ya ingresé a Python, ya estoy ahí. Yo estoy ahí en Python. ¿Okay? O también le puedes poner Python version también. Esa. En algunas computadoras, algunos me dicen también, y es completamente válido, me dicen, Armando, yo me he comprado una Mac o me he comprado una computadora, pero esa computadora ya viene con Python. ¿Sí? Lo que pasa es que algunas Mac necesitan, o hay unas aplicaciones que funcionan en una Mac que ya vienen con Python, con el intérprete. ¿Por qué? Porque seguramente están escritas en Python. Algunas características de algunas aplicaciones, unos programas que tienen una Mac o tienen Windows, ¿no? Seguramente están creadas bajo Python y necesitan el intérprete. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, ya mi máquina ya lee código de Python. Miren, por ejemplo, si yo le pongo print es una función de Python, de lo que hace es mostrar mensajes por consola, y hola de Python, por ejemplo. Listo, miren, ya he escrito una línea de código y ya me está leyendo código de Python. Listo, nada más. Ya mi máquina está preparada para poder leer código de Python. Nada más. Eso es lo que se necesita para empezar. Tener el intérprete.
Nada más. Listo. Ya tenemos el intérprete. Entonces estamos preparando todo nuestro entorno. Ahora, ¿qué necesitamos? Aparte del intérprete. ¿Se acuerdan? Necesitamos un lenguaje, o necesitamos, mejor dicho, antes del lenguaje de programación. Voy a regresar acá. ¿Ya? Entonces ahora yo necesito el lenguaje de programación. Entonces para comenzar a programar. Entonces este lenguaje de programación necesita una herramienta para poder escribir código. Y hay dos tipos. Existe un editor de código, o también puedes usar un IDE. Es una interfaz de desarrollo también, un IDE, cualquiera de los dos. ¿Ya? El editor de código más conocido, el favorito de todos, es Visual Studio Code. Y el IDE favorito para los programas de Python es PyCharm. ¿Okay? Siempre hay el gran dilema, me dicen: Armando, ¿qué me recomiendas? ¿Descargar el PyCharm o descargar o trabajar con el Visual Studio Code? De verdad, he respondido esa pregunta creo que más de 500 veces, de verdad. De verdad que he respondido bastante. Y siempre hay dilemas en eso, ¿no? Ahora, y siempre lo que trato es de responder de acuerdo a la experiencia, ¿no? A la experiencia, a lo que pasa en el día a día, ¿no? Pero es una pregunta de verdad que siempre me la realizo. Ahora, yo le digo: mira, si tú no tienes, yo creo que esta es la más exacta. Si no tienes conocimiento en Python y quieres comenzar a programar desde cero, entonces te recomiendo el PyCharm, porque es una herramienta que está escrita netamente para personas que no conocen nada de Python y quieren aprender Python. Utiliza PyCharm. Pero si ya tú eres un programador, tienes experiencia, o sea, ya has trabajado con otros lenguajes, como, no sé, ¿no? Como ya sabes HTML. No, HTML no es un lenguaje, ¿no? Ya trabajas con HTML, con CSS, sabes JavaScript, sabes otro framework, y ya has trabajado con Visual Studio Code. Entonces lo que puedes hacer es descargarte plugins y comenzar a trabajar o convertir tu Visual Studio Code en un editor para escribir código de Python. Lo puedes hacer. Y es un tema de costumbre. Pero también no se recomienda para las personas que recién comienzan, porque tienes que preparar el entorno, tienes que instalar un montón de plugins, no, tienes que instalar plugins, características, para crear un entorno virtual, tienes que hacer varios pasos, ¿no? Que dentro del IDE es mucho más fácil. Respuesta concreta. ¿Ya? Tú eliges al final, yo digo, siempre tú eliges. Si tienes experiencia en Visual Studio Code y ya sabes los atajos, ya sabes cómo, ya te sientes ahí, mejor dicho, como pez en el agua, o sea, sigue trabajando y no hay ningún problema. Pero si no, si no te quieres complicar mucho y quieres buscar una herramienta más precisa, entonces comienza a utilizar PyCharm. Tú eliges. Hay personas que hacen eso, ¿no? Que comienzan usando PyCharm y después se mudan a lo que es Visual Studio Code. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar con PyCharm. Entonces, para trabajar con PyCharm, entonces ingresamos acá a la página que yo le pone, que es PyCharm, y vamos a descargar esta de acá, que es la versión Community. Es la versión libre con la que vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Se la copio ahí y ahí está. Desde ahí lo descarga. Tienes esta versión Community, y también la puedes descargar, ¿no? Desde ahí le das descarga. Dice: gracias por descargar PyCharm, y comienza a descargarse de PyCharm. No descargue la versión profesional, porque esa versión tiene una licencia, ¿no? Lo puedes utilizar seguramente un mes gratis, algo ahí. Y si no tienes un key de activación, entonces va a caducar esa versión profesional. Entonces yo te recomiendo ya comenzar a trabajar con la versión Community, como la que estamos descargando ahora, ¿no? También hay otros dilemas con esa versión, y siempre me dicen: Armando, yo tengo mis correos de la universidad,
¿ok? Entonces tengo mi correo de la universidad, yo puedo descargarme la versión como estudiante, sí, ¿no? Y creo que te da más espacio con eso, ¿no? Te da más tiempo para que lo uses, ¿ok? Muy bien. Ok, esperemos un momento que termine de descargar, ¿eh? Para enseñarle. Ya, listo. Ya está por descargar esta versión. Hay otras herramientas para que puedas programar también. Por ejemplo, existe la Anaconda, existe el Jupyter, ¿no? Jupyter Notebook. Hay varias herramientas, ¿no? Pero para personas que recién empiezan a programar, entonces se recomienda una herramienta fácil de manejar, liviana, mejor dicho. Entonces, yo creo que con PyCharm, lo que se haga es claro, ¿no? Lo que se hace en PyCharm, claro, se puede hacer en Visual Studio Code. Sí, 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 se puede hacer lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia. Se puede. Por eso lo que se recomienda es crear un entorno virtual para comenzar y en el entorno virtual, en el mismo entorno virtual que creas en PyCharm, en el mismo entorno también lo puedes crear en Visual Studio Code, no hay ningún problema, en el mismo entorno, el mismo. Listo, esperamos, ya estamos en la parte final de la instalación de la descarga, no, esa no es la instalación, perdón, es la descarga del PyCharm para que ustedes puedan hacer. Ahora, vemos acá, le damos en mostrar en carpeta, perdón, no debería haber hecho eso. Le voy a dar de frente doble clic, ¿ya? También esto es una instalación típica, no hay mucha ciencia en eso, no hay que ser expertos, no hay una configuración, no hay que poner un crack, no hay que poner algo, no. Esto también es como si estuvieras instalando un juego. Así, siguiente, nada más. Acá está, por ejemplo, le da siguiente. Si hubiera algún atajo, yo se lo diría, no hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no. Pero con siguiente, ya logras tener tu PyCharm. Yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo, ¿ya? Pero solo le das next y siguiente. Ok, muy bien. Con esas herramientas vamos a trabajar. ¿Cómo sé que está instalado el PyCharm? Solo escribes acá PyCharm y yo tengo esta versión, mira, PyCharm Community. Seguramente te va a salir otro fondo porque esto yo ya lo tengo instalado varios meses. No te preocupes, se cambia constantemente de acuerdo a la versión. Entonces ahí lo tienes. Ok, el PyCharm. Ahora, otra consulta que me hacen bastante. Me dicen, Armando, ¿tú en qué recomiendas al momento de programar en los IDEs? Yo siempre te recomiendo que los IDEs que comiences a utilizar estén en inglés, mejor, en inglés, porque están creados en inglés. Si tú lo quieres a traducir en español, obviamente se puede traducir, pero a veces las traducciones no son muy exactas. Eso es uno. Segundo, cuando quieres hacer algo con el IDE o quieres hacer un TIC o un atajo que no conoces, te vas a ir a la documentación del producto y tenlo por seguro que la documentación va a estar en inglés. O los mejores TIC van a estar en inglés. O los mejores libros van a estar en inglés. No van a estar en español. ¿Por qué? Para que estén en español tiene que haber una persona que lo traduzca. Ojo con eso. Y tenemos que esperar que haya alguien que lo traduzca. Mejor yo te recomiendo
que trabajes con los IDEs en inglés, porque cuando te vayas seguramente a trabajar en una compañía, en esa compañía los IDEs van a estar en inglés también, no van a estar en español, ¿no? Importante eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos a comenzar nuestros primeros pasos, ya, a trabajar. eh, ya vamos a trabajar con el PyCharm, ya vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a regresar a nuestro PPT, acá, ¿ok? Para poder a ver lo que hemos avanzado y darnos un refresh, ¿ya? Nos dice, ¿en qué industria puedes aplicar Python? Nos dice que podemos trabajar con Python en el área de educación, en el, en el área de ciencia, tranquilamente, ¿ok? Podemos trabajar también en el área de gamer, en marketing, en robótica y en telecomunicaciones. A ver, les cuento. Si tú te vas a las redes sociales, a LinkedIn, no sé si ustedes han escuchado esta red de LinkedIn. ¿Ya? ¿Han escuchado esa red, no? LinkedIn o Link. ¿Han escuchado? ¿Sí? Sí, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo esa red social que es una de las mejores que existe para buscar jobs, o sea, para buscar, sí, LinkedIn, exacto. LinkedIn. Esa es una de las mejores redes que existen para, por ejemplo, buscar empleo para gente de tecnología, ¿no? Cuando tú tienes un buen perfil en LinkedIn, o cuando haces un buen y tienes un repositorio, todo programador debe tener tres cosas. Primero, debe tener un repositorio. Ustedes deben tener su repositorio donde suban su código de lo que están haciendo. Un repositorio es como, ¿cómo te digo? Es comprobar las habilidades que tú tienes para programar. Ese es un repositorio. Programador que, o mejor dicho, programador que quiere demostrar sus habilidades en programación debe tener un repositorio. Debe tener un repo, ¿ya? Entonces, tienes un perfil en LinkedIn, subes tu report, subes tu experiencia, las compañías ven todo eso y te comienzan a invitar para que pases al proceso de selección, ¿no? Los reclutadores ya comienzan a ver las habilidades que tienen y te van invitando a charlas, entrevistas, ¿no? Hay dos tipos de entrevistas. Hay entrevistas técnicas y hay entrevistas de experiencia. A mí me ha tocado las dos para poder trabajar en un lugar. Entrevista de experiencia es cuando, mejor dicho, te entrevista con un líder o una persona del proyecto, o mejor dicho, una persona de TI que sabe, y te comienza a hacer preguntas, te comienza a preguntar de tu experiencia, dónde has trabajado, cómo has aprendido, todo eso. Y cuando tú le das las respuestas correctas, cuando tú le demuestras las habilidades que tienes, ya no es necesario en algunas veces pasar la entrevista técnica. Porque ya le estás demostrando, ¿no? Mira, yo he hecho esto, yo he hecho eso, yo he hecho esto, yo sé esto, yo eso, eso. Yo siempre digo, ¿no? Ese es un consejo que les doy. Siempre lo que uno debe hacer, a mí me ha resultado, de que cuando pases una entrevista con el líder, con un área con una persona que sabe de TI, entonces siempre tienes que hablarle con la sinceridad. La sinceridad, sobre todo, hay personas que a esas áreas buscan personas que sean sinceras, porque uno no lo puede saber todo, ¿no? Puede ser, sí, no, yo conozco esto, y siempre dejas el mensaje de decir, no, pero sí lo puedo aprender, sí lo puedo aprender. Ese mensaje siempre tiene que estar. Lo puedo hacer o lo puedo aprender. No, señor, esto no sé, no, señor, esto no he revisado, porque es lógico, pues, ¿no? Hay tanta tecnología ahorita en el mercado que tú no lo puedes saber todo, ¿no? Pero si tú vas a hacer una entrevista técnica y le dices, sí sé, entonces sabes todo, ¿no? Y ahí seguramente hay algo que para mí, algo que estás haciendo mal. Siempre tienes que hablar con la verdad, ¿no? Decir, oye, yo conozco esto y lo que no sé, no lo sé, porque no he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de ese tipo, pero lo puedo aprender. Entonces, esa es una entrevista con una persona experta en el área.
Pero si todavía le queda alguna duda, te va a hacer una entrevista técnica, o sea, te va a hacer un famoso Challenger. O sea, te va a dar un sitio web donde te va a poner preguntas para que desarrolles tu código. Y ahí vas a tener que demostrar lo que sabes, ¿ya? Y eso va a estar en inglés, seguramente. Está en inglés, por eso debemos acostumbrarnos a trabajar con el inglés. A lo que todavía a las personas de la TAM que todavía tienen se rehusan en trabajar con inglés, los programadores bien remunerados tienen que saber inglés, de todas maneras. Entonces, ¿en qué industria puedes trabajar? Te pueden llamar compañías, porque Python puede trabajar con el área de educación, el área de ciencia, el área de salud, de gamer, de marketing, de robot. Mira, les cuento una anécdota, ¿ya? Hace 2 semanas, yo me contactaron unas personas que estaban haciendo su maestría en lo que es sistemas, en software, ¿no? Me contactaron, ¿no? Y eran 3 personas que estaban llevando, como le voy a repetir, una maestría. Me dijeron, Armando, he visto tu perfil, visto que acá, no sé si nos puedes ayudar a desarrollar el software, porque nosotros estamos presentando una tesis para hacer nuestra maestría, pero nosotros conocemos todo el negocio, pero no sabemos programar, pues no quiero que nos ayude a hacer un software de Machine Learning, ¿no? Quiero que nos ayudes a hacer un software predictivo, que nos ayude a predecir cuántos documentos se necesita para aplicar, o mejor dicho, se va a necesitar para hacer una obra de un trabajo minero, mejor dicho. Mira, interesante, ¿no? O sea, ¿cuánta documentación va a necesitar el proveedor para aplicar una obra de un trabajo minero, ¿no? Y es miles de documentación. Entonces, ellos lo que querían hacer es predecir de que por medio de un software tú levantes la información, le ingreses la información del proveedor, pero el software te tiene que detectar cuánta documentación se va a necesitar para aplicar o para hacer esa obra. Pero ¿por qué es importante la documentación? Porque desde ahí tú vas a saber cuántas personas vas a utilizar, cuánto personal vas a utilizar solo para el tema de la documentación. No le estoy hablando para el tema de, como te digo, para hacer la obra, mejor dicho, para ejecutarla. Esta. No es el tema de ejecución, sino el tema de la documentación, ¿no? Para hacer esta obra en tal lugar, es una obra de tipo minero, ¿cuántas personas voy a necesitar solo para hacer la documentación? Exactamente, entonces eso lo puedes predecir, ¿no? Lo puedes predecir usando aprendizaje automático, utilizando Machine Learning, ¿te das cuenta? Interesante, ¿no? Y esos tipos de proyectos son los proyectos que ya encontramos en esta época, que utilizan bastante tecnología y que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? De esa manera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que puedes usar en Python, ¿no? En toda la industria. Y esto es lo que se está explicando. ¿Qué versión necesitas de Python? Claro, versión 2 y versión 3, ¿no? La versión 3 es la versión actual, la que se está usando. Ya hemos entrado a la página de python.org y tenemos la versión 3.10. Pero existe también la versión 2X, que su versión se está estancando, ¿no? Pero no podemos decir que esa versión, la versión 2 ya no se utiliza, ojo, porque todavía hay empresas que utilizan aplicaciones en esta versión, en la versión 2X, ¿ya? Pero si te preguntan cuántas versiones hay las versiones 2X y 3X de Python. La que está actual es la versión 3. La versión 2 está obsoleta, no, ya no se hacen librerías para eso, pero todavía sigue siendo estables porque hay compañías que utilizan todavía la versión 2. Imagínate que esas compañías que tienen 10 o 11 años que utilizan Python. Seguramente el software está hecho en la versión 2 de Python. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se puede hacer con Python? Es importante eso, ¿ya? Se puede hacer aplicaciones de escritorio, ¿no? Utilizando una librería llamada Tkinter. Se puede hacer aplicaciones web
utilizando dos frameworks, uno que se llama Django y otro que se llama Flask, que es un framework minimalista, que más se utiliza también para desarrollo de servicios, desarrollo de APIs. Se puede hacer aplicaciones móviles utilizando otra librería que se llama Kiwi, ¿sí? Se puede hacer, se puede utilizar inteligencia artificial, que es lo que te estaba mencionando, lo que es Machine Learning, utilizando librerías de aprendizaje automático. Se puede trabajar con Data Science, con ciencia de datos, utilizando librerías también de data Science. Hay que saber un poquito también ahí de álgebra y de estadística. Se puede hacer también raspado web. Yo puedo sacar información de un sitio web para hacer comparativos. Eso se llama scrapping. Y se puede hacer servicios también utilizando Django Framework, que es otro framework, ¿no? Un servicio viene a ser una capa o un puente intermedio entre una aplicación front y una aplicación back, ¿no? Que puedes conectar dos tecnologías a la vez. O sea, quieres conectar una aplicación front y una aplicación back-end, necesitas un servicio en el medio. ¿Okay? Ese servicio se puede hacer acá con Django Framework. Hay otros ha avanzado mucho el tema de la tecnología. También se puede hacer con Flask, ¿ya? También se puede hacer esto con REST API también se puede hacer, o con FastAPI mejor, con FastAPI, ¿no? FastAPI es un framework que te permite, escrito en Python también, que te permite hacer endpoints, ¿no? O APIs, mejor dicho. ¿Okay? Muy bien. ¿Quiénes usan Python? Sí, FastAPI, exactamente, FastAPI. ¿Quiénes usan Python? Python utiliza los monstruos de la tecnología. Utilizan Google, lo utiliza Netflix, lo utiliza la NASA, lo utiliza YouTube y lo utiliza Dropbox. O sea, cuando yo les menciono esas compañías que son monstruos tecnológicos, a veces me dicen, ¿qué, Armando? Esas compañías, todo su know-how o todo el core de su negocio están hecho en Python. No, pues tampoco, ¿no? Como se dice. Lo que pasa es que esas compañías tienen equipos o tienen infraestructuras enormes, tienen software de todo tipo, tienen aplicaciones de todo tipo, tienen, mejor dicho, programadores de todo tipo. Entonces, cada una, seguramente, algunas características de programas que tienen están escritas en Python. Algunas de ellas. Algunas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, se juntan seguramente todo el área de TI de ellos y dicen, oye, vamos a tener que hacer automatización de este proceso, o vamos a tener que optimizar este proceso. ¿En qué lenguaje se recomienda hacer? ¿O cuál es el lenguaje más adecuado? Python, Java, Go, no sé, puede ser Ruby, no sé, estoy mencionando el lenguaje por ahí. Entonces, el lenguaje que se adecue más a lo que quieren optimizar ellos, o lo que quieren agilizar el proceso, lo van a usar. Entonces ellos dicen, oye, Python es bueno para esto, Python es bueno para esto. ¿No? Cada lenguaje de programación también tiene su potencial. Por ejemplo, si comparamos Python con C, C++, hay una gran ventaja, ¿no? Yo no te puedo decir que Python es mejor que C, por ejemplo. Tampoco se puede decir que un lenguaje es mejor que otro. C, por ejemplo, es muy bueno para trabajar con la parte, diríamos, de los microprocesadores, de la parte del hardware del equipo. La parte del hardware es muy bueno para eso. Que quizás Python no sea tan bueno, pero Python es bueno para otras cosas, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, con servicios, para trabajar, por ejemplo, con librerías de data science, por ejemplo. Pero si lo llevas a Python, por ejemplo, a trabajar con el hardware de la computadora, quizás no es tan bueno como C, por ejemplo, o no es tan bueno como Java, por ejemplo. O sea, eso también tenemos que tenernos cuenta, o tener en cuenta Python para qué sirve, mejor dicho, o mejor dicho, no para qué le sirve, ¿no? Sino para dónde le vas a sacar el máximo provecho. Es importante eso conocerlo, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, algunos conceptos importantes de lo que es un programa objeto, lo que es un programa fuente y lo que es un compilador, ¿no? Un programa fuente es el que escribe el programador, es una serie de instrucciones
que uno le da al computador, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, puedes hacer una factura electrónica. ¿Qué es un programa objeto? Un programa objeto es el que es traducido por el compilador. Y es el que generalmente o anteriormente se le distribuía al cliente, ¿no? El programa objeto. ¿Ok? Cuando tú escribes un programa fuente y lo compilas, lo que hace en este caso, se transforma o se convierte en un programa objeto. ¿Y quién hace eso? Eso hace el compilador, ¿no? El compilador convierte un programa fuente, que es lo que estoy mencionando, a un programa objeto. ¿Ok? Y si tuviera un errores, también me va a generar una serie de errores. Si no, ojo, eso es importante también conocerlo. Si tuviera errores, si tuviera bug, los famosos bugs, no lo va a convertir en objeto. No debe tener errores en esa parte. Ok. Algunos conceptos también importantes, el intérprete. ¿Qué es lo que hace el intérprete? Acuérdate que Python es un lenguaje interpretado, traduce instrucciones de alto nivel y lo ejecuta directamente, detecta si el programa tiene errores y permite su corrección durante el proceso de ejecución. Es lo que te explicaba, ¿no? Traduce instrucciones de alto nivel y lo ejecuta directamente. O sea, no necesita un compilador para poder traducirlo. ¿Qué es una sintaxis? La sintaxis son las reglas de juego que nosotros tenemos que aprender para poder escribir un programa. Esa es la sintaxis. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software. ¿Ok? Y sean ejecutados por ordenadores. Entonces, la comunicación que hay, o mejor dicho, el enlace que hay entre el programador, ¿ok?, y el programa es el lenguaje de programación. Necesitas un lenguaje de programación, necesitas una herramienta. El programador tiene el conocimiento, tiene la idea de hacer el programa. ¿Dónde escribes el programa? Obviamente escribes un editor, pero necesitas un lenguaje de programación y dominar un lenguaje de programación. ¿Okay? Ya vimos esta parte que es la instalación de Python, ¿okay?, del intérprete de Python. Hemos entrado a la página de python.org. Ya ese es el paso 1. En el paso 2 sabemos que debemos darle clic ahí en adicionar Python al intérprete, perdón, a las variables de entorno, y luego comenzar a instalar Python, ¿no? Cuando ya está todo instalado nos va a salir ese SUF, ¿no?, que todo está de manera correcta. Y esto ya es cómo preparar Python para trabajar con Visual Studio, ¿no?, con Visual Studio Code, el editor de código más conocido ahorita, ¿no? También entras a la página de Visual Studio Code y tienes que descargarte plugins. Tienes que descargarte plugins o extensiones también, como se le conocen, para que tu editor de código pueda entender código de Python o puedas trabajar con Python. ¿Ok? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar en esta parte. Ahí nos vamos a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a dar nuestros primeros pasos usando PyCharm. Entonces, para esto, miren lo que vamos a hacer. Vamos ya a escribir código, ya es el momento de escribir código. Yo voy a crearme una carpeta rápidamente en la unidad D y yo le voy a poner Python programación, ¿ya? Le voy a poner programación. Programación clase le voy a poner. Aquí está. En esta carpeta que dice programación clase voy a guardar todos los programas que haga en el curso de Python. Y es la que también voy a subir al report y es el que le voy a compartir. Muy bien. Entonces vamos a entrar acá a PyCharm y vamos a apuntar a esa carpeta. Vamos a apuntar a esa carpeta y decirle que, oye, ¿sabes qué? En esa carpeta vamos a crear todo el código que vamos a hacer en el curso. Muy bien, esperamos un momento. Creo que ya la teníamos, sí, ya la teníamos abierta. Acá está. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces yo voy a crear un nuevo proyecto y debes apuntar a esa carpeta. Vienes acá, entras a la unidad D donde yo he creado la carpeta, fácil de localizar, y acá yo le coloco, voy a seleccionar, a ver, programación clase. Muy bien, le voy a dar OK y listo. Entonces mira, esta es una de las ventajas de trabajar con PyCharm.
de que por defecto ya te crea un entorno virtual. Mira, ya te está creando una carpeta Ben de tu entorno virtual. Y te dice que ya detecta cuál es el intérprete de Python con el que debes ejecutar. Porque ojo, cuando tú escribes código de Python necesitas el intérprete, porque el intérprete, acuérdate, es el que va a traducir el código que escribes a Python, o lo va a ejecutar. Entonces mira las características que te da. Está diciendo que todos los programas que vamos a hacer, o los scripts, lo guardas en esta carpeta que hemos creado. Vas a usar el Virtual Ben, ¿ya? Que es un software que te permite virtualizar. Ya viene por defecto y te dice cuál es el intérprete que vamos a utilizar, que es el 3.7. Armando, si yo tuviera otro intérprete, lo podrías buscar por acá. Imagínate que ahora quieres trabajar con la versión 3.9 o 3.10, solo lo seleccionas acá, 3.9, 3.10, o si no lo buscas de acá directamente. Mira, vienes acá, le das un clic y acá pones acá el 3.10 y ahí lo buscas si quieres trabajar. A ver, dice, empezó en modo virtual, porque en la opción Inverme tiene seleccionado el virtual. Ya ve, eso viene por defecto. A mí me viene por defecto. Te viene por defecto. Por ahora vamos a trabajar con este Virtual Ben, ¿no? Virtual Ben, por ahora, para no complicarlo, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a darle crédito. Entonces, acá lo que va a hacer son tres cosas. O dos cosas, perdón. Va a crear la carpeta donde se va a virtualizar todo, donde vamos a instalar todas las librerías que vamos a utilizar, y me va a decir que voy a trabajar con el intérprete de Python 3.7. Entonces le vamos a dar credits. Ya, esperamos ahí porque se va a demorar un poco en seguramente creando el entorno virtual. Ahí está creando el entorno virtual. Listo. Ya, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver. Ya, el entorno virtual. A ver. A ver, acá les explico un poco más referente al entorno virtual, ¿no? A ver, vamos. Les voy a explicar, no hay ningún problema. Vamos a llegar hasta esa PPT, esta lámina, ¿no? Para explicarles y contarles un poco más del entorno virtual. Estos son los plugins que necesitamos para Visual Studio Code. Esto lo vamos a ir manejando, no se preocupe. Estamos saltando para ir a explicarles un poco de lo que es el entorno virtual. Colecciones, listas, acá tenemos todas las clases que vamos a utilizar, funciones. Acá está, entorno virtual, acá queremos llegar. Nos dice, miren, que un entorno virtual es un espacio donde podemos instalar paquetes específicos para un proyecto. Es decir, permite tener para un proyecto determinado un conjunto de paquetes, librerías aislados de la instalación principal de Python en nuestro sistema. Les vuelvo a repetir. Imagínate de que yo voy a hacer un proyecto web utilizando Django. Entonces, pero yo no quiero instalar, para poder yo utilizar Django, voy a tener que instalar, en este caso, el paquete de Django o la librería de Django. Entonces, para eso, debo usar un comando para hacer la instalación. Pero si yo utilizo un comando directamente, se va a instalar
ese paquete en toda mi máquina, globalmente, diríamos en mis archivos de sistema, pero yo no quiero que pase eso. Yo no quiero instalarlo globalmente en toda mi máquina, o sea, quiero instalarlo en un espacio que se llama entorno virtual. Entonces lo que hago, creo un entorno virtual, mejor dicho, preparo un escenario, una carpeta, y ahí instalo todas las librerías que va a utilizar mi proyecto que voy a hacer. Eso es un entorno virtual. Otro ejemplo. Imagínate que tú tengas, a ver, mira, te explico más preciso, ¿ya? Imagínate que tú tengas una máquina con Windows y tienes, por X motivo, tienes que trabajar con Linux, X motivo. Pero tú quieres tener dos sistemas operativos en tu máquina, Windows y Linux. ¿Qué puedes hacer? Virtualizar. Virtualizas y creas un sistema operativo, ¿ok? Con Linux. Ya cuando levantas en tu máquina, tienes dos opciones, tanto Windows como Linux. ¿Y qué haces? Todo lo que quieres trabajar con Linux, lo trabajas en ese ambiente, y todo lo que quieres trabajar con Windows en ese ambiente. Eso es virtualizar. Entonces, yo, si en este momento instalaría todo globalmente en mi máquina, imagínate cuántos conflictos podría crear. Porque no solo yo les dicto la clase a ustedes, sino preparo mi máquina para varias cosas. Y yo voy instalando, va a llegar un momento que mi máquina esté instalando librerías así, sin un control. Entonces va a llegar un momento en que tenga conflictos en librerías. Entonces, para evitar eso, mejor instalar un entorno virtual para cada uno de los programas que quiero o de las clases que quiero, y solo se afecta en ese espacio. ¿Ok? Exactamente. Y se instala también, obviamente, la versión de Python que tú quieres trabajar. La versión de Python con la que tú quieres trabajar. Es exacto eso. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Entonces ya aprendimos sobre el entorno virtual. Ok, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Entonces, mira, entramos a la carpeta B, entramos a la carpeta lead, y mira lo que ha pasado. ¿Qué me he instalado? En la carpeta lead, de librerías, me ha instalado una librería llamada Pit. Esa librería Pit es mi gestor de paquetes. Con esa librería yo voy a poder instalar todo lo que yo deseo en ese momento, todos los paquetes que deseo, ¿ya? A ver, por ejemplo, y luego me está diciendo también, mira, acá donde dice scripts, acá me dice qué versión de Python estoy trabajando. Estoy trabajando con 3.7 porque ese fue lo que yo elegí. Entonces, yo, para activar mi entorno virtual, tengo actívate. Esto activo mi entorno virtual, o sea, mi espacio de trabajo, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con calma, pero ya nos dimos cuenta que hay dos carpetas dentro de la carpeta Ben, que es mi entorno virtual. Ese es mi entorno virtual. Hay una carpeta lead donde están todas las librerías que va a manejar mi proyecto, y mi carpeta scripts, que seguramente me va a servir para activar mi entorno virtual, ¿ya? Mi entorno virtual. Entonces me voy a ir a mi archivo main acá. Pero yo voy a crear una carpeta acá. Miren, nuevo, y le voy a dar un directorio y le voy a poner acá clase 01. Me estoy creando un directorio ahí. A ver, ya se creó. Dentro de clase 1 yo voy a crear, ¿ok?, un archivo de Python acá. Miren cómo hago. No instalé nada, no hice nada, sino le doy clic derecho, nuevo, y acá están todos los archivos que yo puedo crear. Entonces voy a crear un Python file y le voy a poner acá de lo que se trata. Ya le voy a poner, vamos a comenzar viendo variables. Ya le voy a poner variables 1, así lo voy a poner, variables 1. Listo. Entonces, acá es donde yo voy a escribir mi código. Si quieres cambiar tu configuración de tu PyChart, algo que no te gusta, puedes entrar acá donde dice File,
le puedes dar acá, mira, acá donde dice settings, ¿ok? ¿Ok? Y acá le puedes cambiar el tema, por ejemplo, mira, si tú le das esta opción Darkula, ya se vuelve este color negro, ¿no? Que es muy preferido para varios programadores, ¿no? Ese color negro, ¿ok? Pero yo no lo voy a dejar así, sino porque no se va a apreciar muy bien en el video, entonces yo lo voy a dejar como estaba, ¿no? Pero ya saben que el más conocido es Darkula, este. Este es el tamaño, yo le voy a poner 20 por ejemplo, porque a veces me dicen también que se ve muy chiquito el texto, ahí está. ¿Ok? Este es el tamaño. Y este es el tipo de fuente, ¿no? Mira, le puedes dar estos tipos, ya te da uno por defecto. Y le voy a poner, a ver, voy a escoger uno al azar, y le vas a dar a aplicar, y le vas a dar, acá está, mira, cómo cambió. Exagerado, ¿no? Entonces le voy a poner con el que estaba mejor. Voy a poner a ver, Calibra Slide. Creo que este está muy exagerado. Le voy a poner 18. Listo. Ahí estamos. ¿Ya? Quiero un punto más, un punto más. Le voy a dar setting y le voy a dar acá 22, a ver. Sí, creo que ahí estamos bien. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero, le voy a enseñar a utilizar Python desde cero. Entonces, mira, primero lo que vamos a hacer es conocer las variables que tiene Python. ¿Ya? Primero comenzamos con eso. ¿Ya? Acá. Variables, voy a poner esto en mayúscula, variables primitivas, y acá le voy a poner todo, ¿ya? Todo, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? A ver, les explico, ¿eh? Cuando tú haces utilizas este símbolo numérico o este hashtag, ¿no? Estás indicando que esto es un comentario que no se va a tomar como parte del código. Entonces yo le pongo esta palabra que dice todo para cambiar el color, así, mira, porque si no se queda un color menos que no se nota muy bien. Con todo se va a resaltar mucho mejor. Eso es un truquito que lo aprendí por ahí. Entonces tú puedes hacer un comentario en una línea o puedes usar un docstring así, mira, 1, 2, 3. Te pones acá y le pones este es un comentario en varias líneas. Y acá le puedes poner voy a ver, no lo probé todavía. Ahí está, ¿no? Le puedes poner todo también, mira. Ahí está, dos tipos de comentarios. Comentario en una línea usando el hashtag o comentarios en varias líneas usando el docstring. Esto se llama docstring, ¿ya? Docstring. Ahí lo tienes, docstring. Entonces, es una muy buena práctica comentar nuestro código. Tienes que comentar el código. ¿Por qué? Porque si tú comentas, o lo que sucede generalmente, lo que le pasa a un programador, a todo el mundo le pasa, escribes un código, lo terminas de hacer, pasa un mes y no te acuerdas por qué escribiste eso. Entonces, para evitar eso, entonces existen los comentarios, ¿no? Entonces tú le vas, es igual que estés leyendo un libro, ¿no? Y quieres saber en qué página te has quedado. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces puedes hacer en la página 50, lo doblas esa paginita a la mitad, ahí estás manejando el libro, o si no te compras un resaltador y marcas dónde te has quedado. Porque a veces uno no tiene una buena memoria para saber en qué página se quedó. Entonces acá pasa lo mismo. Si tú quieres saber para qué sirve el código que estás haciendo, ponerle los comentarios. Ahí están los comentarios, ¿no? Entonces, claro, es buenas prácticas los comentarios. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar variables. ¿Qué viene a ser una variable? Una variable es un espacio de memoria dentro del computador que te permite almacenar uno o varios datos, un dato a la vez, ¿no? Eso es lo que es una variable. Miren acá. Regresamos a esta parte. Miren. Esto lo vamos a ver, no se preocupe.
pero se acuerdan que regresamos hacia atrás para ver el tema de los entornos virtuales, pero ya nos estamos pasando mucho, ¿no? Esto también lo vamos a ver. Esta PPT, no se preocupen, se las voy a pasar. Está programada o está diseñada para el curso, ¿ya? Entonces tenemos una variable. Las variables, ¿qué es lo que hacen? Almacenan datos en la memoria del computador. No lo voy a leer, disculpen, ¿no? Pero se los voy a dejar para que ustedes lo repasen. Una variable generalmente me permite almacenar un valor de tipo primitivo, ¿no? Dentro de Python. Los tipos primitivos son de tipo enteros, los tipos numéricos se pueden dividir en enteros y en decimales. Los tipos cadenas, ¿okay? Y los tipos booleanos también, ¿okay? A comparación de otros lenguajes de programación, mira, por ejemplo, si yo comparo con Java o con Net, tienen infinidad de tipos de datos, ¿no? Python solo tiene específicamente algunos tipos, ¿no? Se les conocen tipos primitivos. Entonces, no se confundan entre variables y tipos y primitivos, ¿sabes? O tipo de datos. La variable viene a ser el espacio de memoria que te va a permitir almacenar un valor. Y el tipo de dato es esa variable de qué tipo es. Si es numérica, si es entera. O sea, su contenido, qué es lo que va a almacenar, mejor dicho, ¿ya? Hasta tipo de datos. Variables de tipo de datos. Tienes variables numéricas, variables de cadena, variables de decimal o variables lógicas. ¿Ok? Esos son los tipos de datos. Entonces, vemos el ejemplo. Acá. Lo vemos en acción, mejor dicho, ¿ya? Vienes acá. Vamos a ver una variable. Yo voy a poner una variable, le digo edad de persona. Esta es una variable, perdón. Persona. ¿Ok? Y esta variable le voy a poner que es 45, ¿no? Le voy a poner nombre de persona y le voy a decir Armando. Bien, entonces acá le voy a poner, en este caso, el sueldo de la persona. El sueldo de la persona le voy a poner, por ejemplo, 7200.56. ¿Ok? Gracias por eso. Y le voy a poner acá el estado de la persona. El estado de la persona le voy a poner acá true. Acá está, 4 variables. Una variable en Python. Acá yo estoy definiendo la variable y usando este operador de asignación y está almacenando el valor 45. Entonces digo variable, operador de asignación y 45. El operador de asignación es el igual. 45 es el tipo de dato que está almacenando la variable. Entonces le voy indicando que esta variable lo voy a poner así. Miren. Esto lo voy a cortar. Lo voy a poner acá, amigos, ¿no? Y lo voy a decir así. Miren. Le digo que estas, pero a diferencia de estas, o guardan sus datos de tipo numérico. La primera es de tipo entero, int, y la otra es de tipo float. O sea, las variables que guardan decimales o puntos se llaman float. Esta variable de acá es de tipo str y esta variable es de tipo bool, una variable lógica, booleana. Bool, acá está, str, y esta variable es bool. Todo va en minúscula, ojo, acá va minúscula acá y minúscula acá. Edad de la persona, sueldo de la persona, nombre de la persona y estado de la persona. ¿Ok? Otra de las características que estoy definiendo en esa variable es que es una variable de tipo snapcase. ¿Ya? Esto de acá. Le voy a poner variable de tipo snapcase. Dentro de Python existe, como te digo, existe las buenas prácticas y existe una hoja de estilo que se llama PET8. En esa hoja de estilos te recomienda cómo debes utilizar el lenguaje, porque la idea tampoco es utilizarlo como tú piensas, como tú quieras. Hay algunas reglas, ¿ok? Y hay una hoja de estilos para usar. Entonces te recomienda de que las variables las declares de tipo o la uses como tipo snapcase. ¿Cómo son de snapcase?
debes hacer todo en minúscula, y si está dividido entre palabras, tienes que ponerle un guión abajo entre ellas. ¿Ok? Es una variable adicional. ¿Okay? Y las variables siempre te tienen que describir algo, o sea, te tienen que decir algo. O sea, yo no puedo poner una variable que diga código, no puedo poner una variable que diga nombre, no puedo poner una variable que diga precio, porque es muy genérico. O sea, yo siempre tengo que describir qué se trata, si es el precio de un producto, si es el nombre de un cliente, si es el nombre de un proveedor. O sea, tienes que ponerlo más preciso, mejor dicho. ¿Ya? Es muy importante eso. Acá tienes, mira, la edad de la persona, el sueldo de la persona, el nombre de la persona y el estado de la persona. Acá está. 4 variables ahí. Ahora, lo chévere de Python es que estas variables están almacenando valores. Las 2 primeras son de tipos numéricos, entero, flotante, string y booleano. Pero las variables en el transcurso del programa pueden cambiar su contenido. Sí, porque puede pasar esto, ¿no? Puede decir que esta variable que diga, aunque no, por ejemplo, estado de la persona, yo le pongo así, por ejemplo, no sé, voy a inventar, ¿eh? Casado, por ejemplo. Mira cómo cambió. Acá la variable empezó, ¿no? Acá la variable empezó de tipo true, o sea, es un valor lógico. Pero acá, en la línea 15, cambió su contenido. Entonces, esta variable ya no es lógico, es de tipo string. Y eso puede pasar en el transcurso de tu programa. Esa variable puede ser booleana. La variable puede terminar sin ningún problema de otro tipo, o sea, puede terminar de tipo string. Y no necesitas convertirlo, o no necesitas declararlo, no necesitas otra cosa. Solo asignarle el valor. Cuando tú le asignas el valor, acuérdate, este es el operador de asignación. Cuando tú le asignas el valor, ya Python entiende que esta variable es de tipo de acuerdo al valor que le asignas. O sea, si es entero, si es decimal, si es string, si es booleano. Ahora, tú me puedes decir, Armando, y si quiero trabajar con variables de tipo fecha, entonces para eso tienes que importar algunas librerías del núcleo de Python, pero eso vamos a detallarlo en clases posteriores. Pero sí también se puede trabajar con tipo de datos variables de tipo fecha. Muy bien. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a usar esta función print y le voy a decir, yo quiero imprimir el tipo de datos que es edad de la persona. Mi variable, mira, yo quiero imprimir el tipo de datos que es mi variable, en este caso sueldo de persona, mira. Eso es lo interesante también de utilizar un IDE, ¿no? Una herramienta de desarrollo. Porque mira, sale un IntelliJ, este es el IntelliJ, y me indica, me da alternativas, ¿no? Para yo poder escribir mi código más rápido. Mira, acá, nombre de persona. No necesito digitar todo, sino solo lo selecciono. Acá. Entonces acá voy a imprimir, le voy a poner el type y le voy a poner acá estado de persona. Mira, no es muy difícil lo que estamos haciendo. Sí, IntelliJ, exactamente. Entonces acá tenemos, este es el print. Esta función me va a decir, me imprime valores por consola. Acuérdense cuando vimos acá, ¿no? Acuérdense de esto. Le pusimos Python y le ponemos print. Entonces acá, hola mundo, desde Python, por ejemplo. Lo mismo, ¿ya? Entonces acá pasa también lo mismo, ¿no? Estoy imprimiendo la edad de persona, pero estoy utilizando una función dentro de ella. Es una función llamada type. Y esa función llamada type, amigos, me va a decir qué tipo de datos qué tipo de datos es la variable. Entonces, mira, yo lo ejecuto. Ahora, el proceso de ejecución es, acuérdense, es compilar mi programa para transformarlo a un programa, en este caso, objeto. Entonces lo que hace Python es leer línea por línea, línea por línea, línea por línea. Y donde si no encuentro un error, va a interpretar todo. Pero si encuentra algún error, se va a quedar en la línea donde se encuentra el error. Mira, lo voy a ejecutar. ¿Cómo lo ejecuto? Directamente desde acá, mira, le das run. Y esta flechita. No tienes que configurar nada porque el IDE ya te da esa herramienta. Le vamos a dar run. Y el resultado te lo va a mostrar acá, mira, en el terminal. Pero lo que está ejecutando ahorita es mine, que es el archivo que se ha generado. Yo quiero ejecutar
¿ok? Voy a ejecutar este archivo llamado variables. A ver, vamos a ver. Voy a editar la configuración, ¿ya? Y acá dice programación clase. Voy a ver si puedo escoger el otro patch, ¿ya? Ok, entonces voy a entrar acá donde dice clase 1 y le voy a dar a aplicar y voy a dar ok. Acá ya está variable 1, ¿ya? Son muchos pasos, pero lo único que he hecho he cambiado cuál es el archivo principal que voy a modificar, ¿ya? Entonces, mírenlo, le voy a dar un clic acá y miren lo que pasó. ¿Qué me botó? Me botó el resultado. Esta es la consola, amigos. Esta es la consola. Este es el terminal, si lo quieres llamar. A la persona que ha trabajado con Linux se le hace muy familiar eso. Entonces me dice, la primera variable es de tipo entero. Esta, mira, class integer. Claro, porque estoy almacenando entero. La segunda variable es de tipo float. Ahí está. La tercera variable es de tipo str. Y la cuarta variable, en este caso, es de tipo str. A ver, ahora me dicen, ¿por qué el true es tomado como str? Porque acuérdense, esto es muy importante, porque esta variable comenzó en true y terminó en str. Bien, la variable comenzó en true y terminó en str. Claro, cambió. Porque si no, hubiese seguido siendo, en este caso, true. ¿Ya? Acá está. Esa es la forma. Si no, hay otra forma también que tú puedas compilarlo. Entonces le das un clic derecho y le das run por acá. Le das un run y también lo mismo. Si no tienes problemas en configurar desde el botón de run, entonces le puedes dar clic derecho y le puedes dar run. Pero la diferencia es que acá hace dos pasos, ¿no? El primer paso y el segundo paso. O si no, dice que puedes presionar control mayúscula más F10. Yo te recomiendo que hagas los menos pasos posibles, o sea, desde acá, desde el run, le das run y listo. Muy bien, muy bien. Entonces acá ya tenemos acá nuestras variables y nuestro tipo de datos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es los otros tipos que tiene Python, ¿no? Vamos a ir jugando, porque no solo tiene en este caso variables, estas son variables. Pero tú me puedes decir, Armando, pero ¿qué sucedería si yo no quiero almacenar un dato a la vez? Porque acá estoy almacenando un dato a la vez, uno. Yo quiero almacenar varios datos a la vez, varios. ¿Ya? Yo quiero almacenar, por ejemplo, 10 datos, 15 datos, 30 datos. Entonces, para eso Python tiene el tema de lo que son colecciones acá. Entonces, tipo de datos. Es un tipo de datos, ¿ya? Tipo de datos que se llaman colecciones, ¿ya? Que lo tenemos acá. ¿Ok? Acá se los muestro. Acá están. Colecciones. Miren. Las colecciones son contenedores que generalmente se utilizan para almacenar ítems o datos, ¿ya? Una colección son tipos de datos ordenados y modificables, mutables. Pueden estar vacíos o pueden tener diferentes elementos de tipo de datos. ¿Qué tipos de colecciones hay? Hay una lista, existen diccionarios, existen tuplas y existen conjuntos. Son los 4 tipos de colecciones. Ahora, entonces, en este primer ejemplo vamos a decir que una colección son contenedores que me van a permitir almacenar datos, ítems. ¿Cuántos? N, lo que tú quieras. Algunos son modificables, ¿ya? Cuando se dicen que los datos son modificables, se dicen que son mutables. Y cuando se dicen que no son modificables, se dicen que son inmutables. Por ejemplo, las tuplas son inmutables. No se pueden modificar su contenido. Las listas, los diccionarios y los conjuntos sí son mutables. Eso lo vamos a ir viendo con calma, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a ir dándonos cuenta. Esto es una lista. Mira cómo se almacena la lista. Yo tengo acá valor 0, valor 1 y valor 2. No se basen en el ejemplo, porque eso lo vamos a hacer con calma. Mira, esta lista tiene 3 valores, 3 ítems. Empieza siempre de la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Eso es una lista, ¿no?
tiene sus métodos también, como append, count, extend, index, que lo vamos a ir revisando. Estos métodos me van a permitir a mí trabajar con los datos que están dentro de la lista. ¿Okay? Existen otras colecciones que se llaman diccionarios, a diferencia que las listas que trabajan con un par de valores, diría, ¿no? Que es su clave y su valor. Este es su clave y su valor. Su clave y su valor, mira. Acá tenemos clave, es el nombre, y el saldo viene a ser su valor. Acá termina cuenta, apellido. Entonces, esto quiere decir, en la posición 0 estoy guardando estos valores. Entonces, para no confundirnos, porque la idea no es esta, porque ese es un tema que lo vamos a ver, es que los diccionarios, a diferencia de las listas, pueden guardar dos tipos de pares. En este caso, que son las claves y que son los valores. Las tuplas son muy parecidos a las listas, como ven ahí, pero a diferencia de que su contenido, una vez definido, no se puede modificar. Y los sets, que lo ven ahí también, ¿okay? Son pares de tipo ordenados, y en algunos casos también sí se pueden actualizar o modificar. Entonces, lo vamos a ver en acción. Acá vamos a hacer varios ejemplos de eso. Definimos, ¿eh? Mira, yo voy a colocar acá un tipo de colección, una lista. Le voy a poner una lista de cursos. Mira, siempre ya con el formato Snapcase, buena costumbre. La lista de curso, sí, constantes también existe, lo vamos a ir manejando, no te preocupes. Lista de cursos le voy a poner acá Django, le voy a poner acá Flask, y le voy a poner también, en este caso, Fasapi, ¿ya? Listo, esto es una lista ya. Mira, empieza de la posición 0, posición 1, posición 2. ¿Cuántos valores se puede almacenar? N valores. Tú lo puedes declarar así, o le puedes poner comillas dobles o comillas simples, ¿ya? Entonces le voy a poner acá DRF, o sea, de Django Reflexivo. Así lo puedes definir, no hay ningún problema, ¿ya? Comillas dobles, o si quieres le colocas también comillas simples, no hay ningún problema. Estas listas es una lista, mejor dicho, no siempre va a tener los mismos valores. O sea, no es una lista perfecta, como yo le digo. Puede ser que tenga esto, mira, 20, 60. O puede ser que sea true. O inclusive yo puedo almacenar dentro de ella otra lista, que es 12, 23 y 40. Y por ejemplo 56. Mira, la lista en la posición 0 almacena un valor string, posición 1 valor string, posición 2 valor string, posición 3 valor string. Pero en la posición 4 de tipo entero, acá pues, si quieres tú le pones decimal, acá de tipo booleano o float booleano, y puede almacenar otra sublista. Esta es una lista. Si yo quiero hacer una tupla, por ejemplo, le voy a poner acá productos, voy a crear una lista que diga productos stock, un diccionario, mejor dicho, como les dije. Entonces podríamos hacer esto. Acá le pones la clave, como te digo. Acá le voy a inventar el código del producto, y acá le voy a poner su stock. Acá 20, por ejemplo. Segundo par, acá le voy a poner A200, y le voy a poner su stock, que vendría a ser 40. Tercer par, le voy a poner A300, y le voy a poner acá 50. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de colecciones? Acá tenemos la lista, y acá tenemos el diccionario. La lista solo puedes, en este caso, por tomar este primer ejemplo, puedo almacenar un dato acá, un dato dentro de los ítems, pero acá puedo almacenar hasta dos, ¿no? Que se llaman clave y valor. Un par de colecciones. Acá una colección, mejor dicho, un tipo de valor, y acá hasta dos tipos de valores. Ahora puedo poner, por ejemplo, números de IPs, por ejemplo, números de IPs, y le pongo así: 10, 50 y 80. Esa es una tupla. Si yo quiero poner, por ejemplo, precios de productos, puedo almacenar otro tipo. Sí, DRF Django Reflexivo, exacto.
y le puedo poner acá 12, 56, 78.00. Hay que poner acá 56.20 y acá le voy a poner 12.56. Acá está. Control L y acá están los tres tipos, miren. Ahora, si yo imprimo, le digo, imprímeme los tipos de datos, que es mi lista de cursos. Acá está. Lista de cursos. Acá está. Estoy imprimiendo también quiero saber qué tipo es. Imprímeme los tipos de datos, que en este caso es mi producto stock. Segundo tipo de colección. Imprímeme los tipos de datos, que en este caso es los números de IPs. Y imprímeme los tipos de datos, que son los precios de productos. Acá está. Esto lo voy a comentar, lo puedes comentar así también, mira. Seleccionas, le das código, comentar, lo comentas más directo y le das otra vez la ejecución y te vas a dar cuenta que, mira lo que salió. Ahora, viene el resultado por consola. Me dice que lista de cursos es una lista, este producto stock es un dic de diccionario, este num de IP es un tuple, o sea, una tupla. Y el último, en este caso, es un set. Sí, ahí está, exactamente. Ahí están los tipos de datos que existen. Cada uno de estas colecciones tiene sus métodos, aunque son muy parecidos en algunos, sobre todo entre las listas y diccionarios. Y las tuplas también diríamos. Pero cada uno de estas colecciones tiene sus características, tienes que saber cuándo utilizarlo, tiene sus ventajas y desventajas, que en el transcurrir del curso, tú vas a saber, al desarrollar un script o desarrollar un programa, cuál te conviene utilizarlo. Eso te da la experiencia. ¿Ok? Listo. Miren, entonces con esto estuviéramos terminando ya nuestra primera clase del curso de Python. Entonces, para hacer un resumen, hemos visto cómo trabajar las características de un lenguaje de programación, cuáles son las ventajas de ser un programador en este momento. También hemos visto cómo instalar el intérprete, los tipos de versiones que hay de Python. Hemos estado manejando también el tema del IDE. Hemos trabajado con PyChart, sabemos lo que es ya un entorno virtual. Y también hemos ya estado trabajando con variables. Hemos trabajado con los tipos de datos que existen, los datos primitivos, y hemos trabajado con las colecciones. La próxima reunión que tengamos, vamos a seguir con el curso, donde vamos a ver ya seguramente operadores condicionales, operadores lógicos, y cómo dar formato y cómo trabajar con más sintaxis para aprender mucho más el código de Python. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase.